Se acercó uno de los escribas que había oído la discusión y al ver lo bien que les había respondido le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y le dijo el escriba: bien, maestro, con verdad has dicho que Dios es uno solo y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón y con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que le había respondido con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno se atrevía ya a hacerle preguntas. Hoy te damos gracias, Señor, por un nuevo día más de vida, por permitirnos entender tu entrega y amor por el mundo, por enseñarnos a reconocerte, a entender tu palabra y a vernos a nosotros mismos como amor. Y asimismo poder ver al mundo con el mismo cariño, amor incondicional desde tu mirada. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a otro día más de Videopautas. Me presento, mi nombre es Diana Cardona, pertenezco a la comunidad misionera Verbum Dei de la ciudad de Bogotá. Y el día de hoy vamos a orar con la cita de Marcos 12, versículos del 28 al 34. Marcos 12, versículos 28 al 34. En la cita de hoy se nos habla del primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Una frase tan sencilla, pero con tanta esencia y significado para nosotros, donde la primera invitación es el de escuchar y entender bien este primer mandamiento, porque pues de él se desglosan los demás. Entonces se nos pide tener un oído bien agudo para que podamos escuchar y no seamos sordos o selectivos al momento de colocarlos en práctica, porque precisamente para esto se nos dieron y se nos fueron otorgados estos mandamientos. Son una guía y orientación que rigen nuestro comportamiento de la mejor manera, pero entregados y enseñados con todo el amor de Dios. Entonces, orando la cita de hoy, lo entendía como cuando un papá está educando a sus hijos. Él les brinda y les enseña de diferentes formas durante toda su vida, pero siempre teniendo de base el ejemplo, principios, valores, reglas que se deben seguir en este camino y proceso de formación, pero adicional también aquel dinamismo de poder explicar y aclarar cualquier duda o inquietud que se puedan ir puedan ir surgiendo. Entonces recordaba la educación y formación que me dieron mis papás y que aún me siguen brindando cada vez que me dan un consejo o una palabra de aliento. Y me ubicaba en mi realidad y mi actualidad. Yo aún no tengo hijos, pero sí muchos sobrinos. Y entendía un poco cómo veía reflejada esta tarea de enseñarles y aportarles a cómo corregir o mejorar sus actos. A poder mostrarles un poco las guías a seguir en este proceso de crecimiento, pero siempre con el amor y el ejemplo. Entonces, esto me sucede con mi sobrino mayor, que tiene la confianza de contarme las situaciones que vive y en las cuales lo puedo aconsejar o por lo menos ser luz en sus momentos de incertidumbre que me comparte. Y es que poder reconocer el amor del Padre para con sus hijos es poder ir entendiendo que este amor es puro, sincero y verdadero. No tiene límites ni condiciones. Entonces, si somos tan afortunados de recibirlo, ¿cómo no va a ser posible
que nosotros tengamos esa misma capacidad de entrega y amor para con nuestro Padre? Y esto me llevaba a preguntarle al Señor, si realmente estoy amando con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas, o solo con una parte de mí. Porque si soy, como decía al principio, selectivo, es decir, solo cuando el Señor me ayuda, me escucha o entiende, ahí sí cumplo este primer mandamiento. Pero de lo contrario no, porque simplemente Él no ha sido justo conmigo o con mi familia. Y es algo que suele suceder mucho porque no alcanzamos a entender que el amor de Dios está reflejado en todo lo que nos brinda. Cuando uno no obtiene lo que quiere o desea, lo siente como si el Señor no nos estuviera escuchando. Pero pues estamos totalmente equivocados. Somos nosotros quienes no estamos escuchando lo que el Señor nos dice. Personalmente me ha sucedido en algunas oportunidades donde se me olvida que el amor y la entrega es incondicional. No debemos tener la idea de dar para recibir algo a cambio. Es decir, si yo estoy obrando bien, amando a mi prójimo, o así lo creo yo, porque el Señor no me ha dado lo que yo quiero. Entonces ha sido aquel proceso de poder ir entendiendo y dimensionando el amor que el Padre tiene por mí, por nosotros, y que en mi caso ha sido entregarme en mi pobreza para que Él en su divina misericordia la abrace con aquel amor que a mí me está faltando y me guíe con aquella luz y voluntad para continuar el camino. Entonces, cuando yo puedo reconocer que el amor de Dios y a su vez que yo también soy amor, pero desde su mirada y no la nuestra, cambiamos de perspectiva y así podemos retomar nuevamente el caminar junto al Padre. De esta manera vamos aprendiendo a amarnos tal y como somos, con nuestras virtudes y defectos, asimismo como el Señor nos ama a nosotros. Entonces, cuando esto sucede, podemos llevar a cabo lo que se nos dice en el versículo 31. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque lo estamos mirando con los mismos ojos que el Padre nos mira a nosotros. En aquella mirada donde no hay espacio ni para juzgar, ni para humillar, mucho menos para rechazar o ignorar. Les confieso que a mí me sucede en el día a día, cuando miro a todos a mi alrededor, empezando por mí, cuando me miro al espejo, cuando miro a mi esposo, cuando miro a mi familia, mis padres, hermanos, compañeros, todos los que me rodean. Y claro, cuando las personas son tan cercanas a ti, no te cuesta tener esa mirada de amor y perdón. Pero cuando es alguien externo a tu vida, un desconocido, por así decirlo, cuesta un poco más. Y un ejemplo de ello es cuando se suben al medio de transporte de diferentes personas a pedir ayuda, ¿sí? En este momento, lo primero que intento recordar, antes de que mis impulsos humanos salgan a flote, es cómo sería la mirada de Dios para con él. Y entonces en la oración entendía que es una mirada cálida, una mirada amorosa y misericordiosa, donde la otra persona se va a sentir a gusto, tranquilo, aceptado y valioso para él mismo, ¿sí? Con solo la mirada que nosotros podemos brindarle. Por eso el Evangelio de hoy nos invita a estar atentos para escuchar y entender los mandamientos de Dios, a que Él sea nuestro principio y fin, a que enfoquemos en Él nuestras fuerzas, inteligencia y dones, porque lo que hemos recibido del Padre es para nuestro bien y para el de los demás. Entonces soltemos nuestras preocupaciones y permitamos que su misericordia nos abrace y enseñe a amar. Pidámosle a la Virgencita María que nos ilumine y guíe en este camino de amor y entrega, tal y como ella ha sido ese ejemplo de amor incondicional y eterno para con su Hijo y nosotros. También pidámosle al Señor la gracia de disponernos en oración, de escucharlo y de entenderlo. Les deseo un excelente domingo
y que tengan un provechoso encuentro con el Señor. Chao.